Jóvenes, buenas noches. Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, Miss. ¿Cómo están? Está tomando lista todavía el profesor. Ahorita ingresamos, profesora. Les he esperado más de 5 minutos, jóvenes. Está tomando lista el profesor Envilla y Bosa, está tomando lista ahorita. Bueno, yo los he esperado más de 5 minutos, jóvenes. Bueno, jóvenes, la vez pasada os hablé que todos los alumnos me entregaron sus trabajos. Y no todos han entregado trabajo. ¿Por qué, jóvenes? ¿Qué pasa? ¿Tanta flojera tienen presentar trabajos? ¿Ah? Yo les pido que presenten sus trabajos, ¿ah? Y no han presentado. Les pregunté si quieren que les amplíe. Me dijeron 2. Por 2 alumnos hice. Pero hay alumnos que nada. O sea, no hay interés, jóvenes. No vale el curso de financiera. A ver, jóvenes. Nuestro curso es gestión financiera. ¿Cuál fue el tema del día lunes? Barja Medrano. Barja Medrano. Presente, Miss Barja. A ver, Barja, dime. ¿Cuál fue el tema que hicimos el día lunes? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el tema que tocamos? Miss, disculpe, me estaba fallando el internet y Ya, no le he es... preguntado que nosotros tuvimos clase el día lunes y el día lunes, ¿cuál fue el tema? Tampoco escucha. Ya, jóvenes, nuestro tema del día lunes fue la planeación financiera. ¿Qué es la planeación financiera? ¿A dónde nos conduce la planeación financiera? A ver, ¿en qué consiste la planeación financiera? ¿Qué nos va a permitir ver la planeación financiera? Jóvenes. La elaboración de un presupuesto. Mire, la planeación financiera tiene relación con presupuesto, porque para hacer una planeación vamos a tener procedimientos. Cuando hablamos de planeación, cuando hablamos de planeación financiera, estamos hablando de los recursos con que va a contar la empresa. Estos recursos son monetarios, ¿sí? Y estos recursos monetarios hay que saberlos administrar. Ya para eso dice la planeación financiera. Nos va a permitir cómo vamos a planificar, qué es lo que tiene la empresa, con qué cuenta. Estamos hablando a nivel financiero de la empresa, porque también nosotros como forma personal también tenemos planeación financiera o no, pregunto. En forma personal, ¿hay planeación financiera o no? Pregunto. ¿Hay o no hay? ¿Qué me dicen? Sí, hay. Sí hay planeación financiera. A ver, ¿en qué consistiría la planeación financiera en forma personal?
¿qué tendríamos que tener en cuenta? La planeación financiera en forma personal. Le estoy hablando que en forma empresarial estamos hablando planeación financiera, estamos hablando de finanzas. Al hablar de finanzas, estamos hablando de un recurso financiero, de un recurso monetario. Este recurso monetario es hay que saberlo administrar. Por eso que hablamos de una planificación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros como empresa vamos a planificar nuestras compras, debemos de tener un detalle, ¿qué es lo que vamos a comprar? Detalle, a ver, tenemos pagos que realizar, también tenemos que planificar, como les dije en una oportunidad, si yo, a mí como empresa, me dan créditos, vamos a decir por 15 días, yo como empresa, mi crédito también debe ser, cuando le otorgo créditos, también debe ser por ahí también, de 15 días, porque yo no puedo otorgar créditos a 30 días cuando me comprometo yo a pagar a 15 días. Hay inconsistencias. Entonces, todo esto se debe planificar. Las planificaciones muchas veces se hacen a corto plazo y a largo plazo, depende como lo quiera realizar la empresa. La planificación nos va a llevar como se dice, a corregir ciertos inconvenientes o ciertas incongruencias que se den al momento como les digo, al momento de cobrar o de pagar. Vamos a tener en cuenta con cuánto es que dispone la empresa. De repente el recurso monetario no hay. No hay, entonces, ¿a qué tiene que estar, qué tendría que hacer la empresa? Solicitar financiamiento. Y los financiamientos van a ser evaluadas las personas o en este caso la empresa. Entonces, para hacer un análisis financiero, ¿qué va a requerir la empresa? Pregunto, ¿de qué medios, de qué instrumentos se va a valer para que los evalúen? También hemos hablado de cuáles serían esos instrumentos. A ver, ¿quién responde? ¿Cuáles serían esos instrumentos que se va a valer la empresa para que pueda ser evaluada? Ajá, a ver. ¿Profesora, los estados financieros? Muy bien, muy bien. Luna Cabrera respondió, ¿no? Sí. Ya, Luna. Sí, esos van a ser los instrumentos de los cuales nos vamos a valer para poder analizar cuál es la situación financiera de la empresa. Los estados financieros vendrían a ser el balance general. El balance es uno. ¿Qué nos detalla el balance general? ¿Cuál es la radiografía que nos da el balance general? A ver, ya que me... Los A ver, activos y los pasivos. Jordi Dueñas. Sí, Ya, Jordi, sí, nos va a graficar la parte del activo, pasivo y patrimonio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sería el activo? ¿Qué sería el activo? Los bienes y derechos con que cuenta la empresa. El pasivo, ¿qué sería el pasivo, jóvenes? Jóvenes, ¿qué sería el pasivo? ¿Vendrían a ser, qué vendría a ser el pasivo? Las deudas, Miss. Las deudas contraídas con tercero. Y el capital, Odalis, voy a marcar quiénes son los que están interviniendo. A ver, Luna Cabrera, el alumno Jordi Dueñas, y la alumna Odalis, Miss. Flores Marquina. Flores Marquina. Flores Marquina. Así es, jóvenes. Nos va activo, pasivo y patrimonio. El patrimonio vienen a ser las deudas contraídas y el patrimonio capital vienen a ser las aportaciones que hacen los dueños o los socios, más las utilidades también se encuentran ahí de los ejercicios anteriores, van a estar registrados ahí.
Entonces, cuando hablamos también de activo y de activo, hablamos que tenemos un activo corriente y un activo no corriente, donde el activo no corriente vienen a representar todos los activos en maquinarias y equipo y propiedades de la empresa. El pasivo, hemos dicho que vienen a ser las deudas. Entonces, ¿cómo es que la empresa obtendría un activo? ¿A través de qué? Todo eso solamente que lo obtienen solamente porque son las aportaciones de los socios, no, muchas veces hacen la inversión. Por ejemplo, vamos a adquirir más maquinarias para producir mejor. Entonces, muchas veces se endeudan. Entonces, parte del pasivo, ¿cómo es? ¿Por qué ese pasivo? Por eso que se analiza. Cuando hacemos una planificación financiera, nos tenemos que hacer un análisis financiero de los principales estados financieros. ¿Cuáles son? El balance general y el estado de ganancias y pérdidas. El balance general, como lo he preguntado y han contestado algunos de sus compañeros, hablan del activo, pasivo y patrimonio. ¿Ya? Y cuando hablamos, y cuando sabemos que el activo y pasivo y patrimonio, ya hemos dicho que es el activo, también sabemos que el activo tiene el activo corriente y el activo no corriente, y hablamos que el activo no corriente, el activo corriente viene a ser el activo de corto, viene a ser ahí donde está la liquidez, la parte más líquida de la empresa. Hablamos de la cuenta 10, que viene a ser el efectivo y equivalente. Hablamos también de las cuentas que están por cobrar, porque se han trabajado al crédito, ¿ya? Y de las materias primas o los inventarios, con cuánto se quedó. Y lo que hablamos del activo no corriente, que era el activo de las maquinarias, donde están las maquinarias y equipo, también tenemos ahí, y también tenemos las patentes, que vienen a ser los intangibles, porque unos son tangibles y otros son intangibles. Juan Asensio, buenas noches. Buenas noches, profesora. ¿Cómo está? Qué bien que se deja ver. Bien, buenas noches. Buenas noches, alumno. Bueno, entonces hablamos del otro estado financiero que también nos va a dar referencia a cuál es la situación de la empresa. ¿Cuál sería el otro estado financiero? También hemos hablado de ese estado financiero. ¿Cuál vendría a ser? ¿Cuál es el otro estado financiero, jóvenes? El estado de resultados o el estado de resultados o el estado de ganancias y pérdidas, que nos va a permitir, a ver, ¿en qué consiste el estado de resultados o el estado de ganancias y pérdidas? Hablamos que ahí vamos a ver las ventas anuales que haya tenido la empresa. Generalmente cuando se hace un análisis financiero, tenemos que tomar como referencia lo que haya realizado siempre del ejercicio, de que empiece de un año económico, que empieza en enero y termina en diciembre, ¿ya? Tenemos que tener presente los estados financieros. Generalmente los estados financieros se trabajan en forma anual. Y la visión que nos va a dar cada uno de ellos es cuando de un año, porque empieza el 1 de enero y termina el 31, ¿ya? Nos va a graficar en forma anual. El estado de ganancias y pérdidas nos va a permitir ver cuáles han sido sus ventas, o sea, los ingresos que haya tenido al año. Vamos a restarle los costos de venta y todos los otros gastos operativos. ¿Por qué decimos los costos de venta? Porque muchas veces no todos los gastos o costos que se lleguen a realizar el año van a ser directamente para determinar el costo de venta del producto, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que hace transformación de producto, tenemos que tener los costos de producción.
Si hablamos de una empresa, los costos de producción, todos, ahí está materia prima, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, pero aparte también tenemos, por ejemplo, los gastos de publicidad, marketing, los gastos de venta, los gastos administrativos. Entonces, cuando hablamos de gastos de venta, gastos administrativos, estamos hablando de gastos operativos que no son necesarios para llevar a cabo, en este caso, la venta, más que todo, llevar a cabo la producción, ¿ya? Nos va a permitir después de haber deducido los ingresos, primero los ingresos, después restar los costos de venta y los demás gastos operativos, nos va a permitir ver la utilidad. Y si todavía la empresa haya obtenido un financiamiento, tenemos que restarle también los costos financieros. Entonces, al restar todos estos, los costos de venta, los costos de operación y los costos financieros, recién vamos a tener una utilidad. Pero las empresas también pagan impuestos, entonces tenemos una utilidad antes de impuestos. Una vez que se deduzcan los impuestos, nos queda la utilidad neta, ¿ya? Entonces, para hacer un análisis financiero, vamos a necesitar de dos estados financieros, como son el balance general y el estado de ganancias y pérdidas. Les pregunté que también la planificación, estamos hablando a nivel empresarial, ¿de qué nos valemos? Y ahora yo les pregunto, y les pregunté, ¿ustedes hacen su planificación en forma personal? Todos hacemos planificación nosotros en forma personal, o sea, una planificación financiera en forma personal, ¿la hacemos nosotros? ¿Hacemos o no hacemos? Todos nosotros. Sí, profesora. ¿Y qué tengo que tener en cuenta para llevar a cabo mis análisis financieros? A ver, díganme. ¿Puede repetir, por favor? No lo escuché. Pregunto si todos nosotros, yo he hecho mi comentario que para llevar a cabo una planificación financiera tenemos que tener presente que son recursos monetarios. Y esos recursos monetarios se tienen que saber administrar. Porque de repente a veces dicen, no, no, a ellos les va bien porque están con suerte. No, todo eso se lleva a cabo a través de una planificación, ¿ya? Entonces yo pregunto, nosotros como personas naturales, ¿también tenemos planificación financiera, sí o no? Sí, profesora. ¿Y qué necesito yo para tener presente mi planificación financiera? A ver. ¿Qué necesitamos? ¿Los recursos financieros, nuestros recursos monetarios o no? Sí, el dinero, profesora. Saber cuánto tenemos para poder Para gastar. saber con cuánto es lo que vas a invertir en tu educación. Por ejemplo, más de uno de ustedes deben de trabajar o de repente todavía los ayudan sus padres, pero ese dinero lo tienen que saber, como se dice, administrar bien. Porque ese dinero ustedes lo tienen que separar para sus estudios, para sus pasajes, para sus útiles de escritorios y para alguna emergencia, que ahí están los ahorros. Y esos ahorros muchas veces no se tocan, son para casos extremos. Entonces, ¿llevan a cabo una planificación? Sí, llevan a cabo. En forma personal, ¿hay una planificación financiera? Sí. Cuando hablamos de financiera o de finanzas, estamos hablando de los recursos monetarios. Y los recursos monetarios, tanto en forma personal como empresarial, son importantes, porque ellos nos va a definir cuánto es lo que si vamos a tener liquidez. Hemos dicho que liquidez es diferente que rentabilidad, ¿verdadero o falso? Jóvenes. Liquidez es diferente que rentabilidad, ¿verdadero o falso? Jóvenes. Verdadero. Ya, ¿por qué es verdadero?
¿Qué es la liquidez? Jóvenes, ¿qué es la liquidez? Jóvenes, ¿qué es la liquidez? Profesora, Diga usted, Juan Asensio. bueno, liquidez se refiere tal vez a los fondos disponibles para realizar pagos inmediatos. Así es, la liquidez viene a ser los fondos disponibles que va a tener la empresa para pagos inmediatos. ¿Y rentabilidad? La rentabilidad que vendría a ser, jóvenes. Es la capacidad que tiene algo para poder generar algo suficiente, o sea, una utilidad o ganancia. Miren, la rentabilidad viene a ser la Son las capacidad que tiene la empresa, ya que ha generado en el transcurso del tiempo con la obtención de sus activos, ya, y tiene la capacidad de hacer frente, ya, también a deudas. Pero yo les pregunto, yo les he puesto siempre como ejemplo para que ustedes vean. La empresa A se dedica a la confección de zapatos, cuenta con maquinarias, cuenta con propiedades, ¿ya? La empresa B también se dedica a la confección de zapatos, pero alquila sus locales y alquila sus maquinarias. Pero a la empresa A le falta liquidez, o sea, no tiene efectivo para trabajar. Se va y se presenta para un financiamiento. Entonces, el que va a solicitar, a donde va a solicitar el financiamiento, le dice, bueno, te voy a evaluar, me tienes que presentar tus estados financieros. Entonces, cuando van a analizar a la empresa A cuenta con propiedades, la empresa A cuenta con sus equipos, ¿ya? Mientras que la empresa B le dice, a ver, tráeme tus estados financieros. No tiene, si tiene propiedades o tiene equipo, pero no tiene propiedades. También, pero sí tiene, no tiene, de repente, tiene parte de liquidez. Entonces le dicen, ¿cuál es la rentabilidad de la empresa A y cuál es la rentabilidad de la empresa B? Pregunto. La A sería sus activos, o sea, Así los materiales. serían sus activos. O sea, ha hecho inversión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ajá. Entonces, ¿es rentable o no es rentable al momento de ser evaluada? sí, sí es rentable. Va a ser rentable porque le van a decir, no, sí, analizamos sus estados financieros, cuenta con activos y todavía activos fijos. Entonces, quiere decir que sí se le puede ser calificada para un financiamiento. Ojo que también hay, por eso que, ¿en qué radica? Yo les pregunto. Les he dicho que el recurso financiero, cuando hablamos de finanzas, hablamos del recurso financiero. Si ese recurso financiero no es bien administrado, entonces también puede dar la quiebra de la empresa. Aquí es la administración, con qué recursos cuenta la empresa, porque muchas veces ya nos evalúan para un financiamiento. Y pregunto, ¿un financiamiento es riesgo? Sí, porque si no tenemos activos y liquidez, no nos van a dar la cantidad que podemos requerir. El riesgo, ¿sabe por dónde va? Que tú pones en garantía lo que tienes. Y si tú no pagas, el banco se va a cobrar, porque no se va a dejar, no se va a quedar sin cobrarse. Claro, pérdida de los activos, o sea, Claro, de de las tu cosas. garantía. Ellos se Ajá. cobran. Por eso es que es riesgo. Entonces, el recurso monetario, ¿de dónde obtenemos el recurso monetario? ¿De dónde va a venir ese recurso monetario? De nuestras ventas, ¿no es cierto? ¿Sí? De nuestras ganancias, sí, de las De ventas y nuestras ganancias. ventas diarias que haga la empresa.
Por eso es que el recurso monetario tiene que saber administrarlo. ¿Para qué? Para evitar las quiebras de la empresa. Por eso es que cuando se realizan compras, cuando se realizan ventas, las ventas, como les digo, se pueden trabajar al crédito. Pero también se tienen que tener presente las políticas que ponga la empresa al momento de cobrar. Lo que tenemos que tener presente también cuando hablamos de finanzas, tenemos que tener presente los cobros, ¿ya? Los cobros, los ingresos, porque cuando hablamos, muchas veces le pregunto, a ver, ¿cómo definiríamos un balance general? Ah, son los ingresos y los egresos. No solamente son ingresos y egresos. Tenemos que tener presente que son los cobros, las ventas y la administración de estos recursos monetarios. ¿Ya? Entonces, para eso se tienen que tener en cuenta las políticas de cobro, las políticas de venta. Más que todo cuando nosotros como empresa se otorgan los créditos, esos créditos tienen que ser bien administrados, porque ustedes saben que los créditos, cuando no se cobran, o sea, por eso es que hablamos, ¿dónde se encuentra dentro de nuestro balance general? Cuando hablamos cuentas por cobrar, quiere decir que son ventas que se han realizado al crédito. Y esos créditos, si no se cobran en 12 meses, ya pues se puede decir que son ventas, sí pues, ventas incobrables o créditos incobrables. Se pasan pues. Entonces quedan, y eso es lo que se tiene que controlar, por administrar. El recurso financiero es el que tiene que saberse administrar. Cuando hablamos de análisis, planificación de finanzas, tenemos que tener en cuenta cuáles son los procedimientos con que vamos a establecer, ¿ya? Para poder, la planificación financiera, más que todo, tenemos, como le digo, el recurso financiero, en qué lo vamos a invertir, tenemos déficit, tenemos superávit, si son superávit, en qué lo vamos a invertir, si son déficit, cómo los vamos a canalizar este déficit, si vamos a poder ser sujetos a un financiamiento o no, o de repente no nos queremos endeudar, vamos a ver con qué recursos. Muchas veces, como les dije también, cuando hablamos de sociedades, cuando hablamos de socios, de empresas jurídicas, ya donde interviene la sociedad, ¿qué es lo que, a dónde ellos van? Allá, de repente no queremos endeudarnos con los bancos. Entonces, ¿qué? Si hay socio A, socio B, y tienen, entonces, de su capital, de repente no vamos a vender aparte de nuestras acciones. Entonces ya no solamente va a existir el socio A, el socio B, vendrán más socios. Ya serán A, B, C, D. Entonces, las decisiones van a ser ya no solamente el A y el B, van a ser más A, B, C y D. Entonces, esos son los recursos con que pueden contar. O sea, son recursos propios, no son recursos ajenos, porque ellos están poniendo en venta parte de sus acciones. Los recursos ajenos son aquellos que lo vamos a obtener a través de un financiamiento, donde también hemos analizado qué vienen a ser los gastos de esos financiamientos. Los intereses. Por eso es que al momento de obtener un financiamiento es un riesgo. Lo que vamos a tener presente siempre va a ser hay que tener en cuenta las ventas del giro del negocio, ¿ya? La venta del giro del negocio es lo que nos va a poder, vamos a poder trabajar, vamos a poder decir, sí, se puede adquirir más maquinarias, sí podemos afrontar un financiamiento, porque se puede pagar, salvo casos fortuitos, como los que nos ha ocurrido en estos tiempos de pandemia. Casos fortuitos, porque nadie pensaba, por eso que
la economía a nivel mundial también les ha afectado, ¿ya? Nos ha afectado a todos estos. Y para esos casos fortuitos también hay que estar preparados. Tienen que tener planificación en el caso de a cómo se pueden afrontar estos casos fortuitos. A ver, jóvenes, ¿cuántos alumnos tengo? Tengo 37. Vamos a ver. A ver, voy a llamar Álvaro Cuenca, Aquije, Ábalos. Estoy llamando lista, por favor. Álvaro. Presente, Miss Ábalos. Álvaro Cuenca. No, Ábalos, Miss Ábalos a ver, Rojas. ya, a ver. Álvaro Cuenca, ausente. Aquije, Ábalos presente. Barja Medrano, también la vi. Bautista el Caguamán. Carpio Salazar, también lo vi. Chiroque Presente. Flores. Miss Anchante, buenas noches. Ya, todavía está en la otra lista, señorita. Buenas noches. Ah, ya vi que mi Chiroque teléfono está Flores. fallando. Ya, señorita. Chiroque Flores. Presente, Chiroque, Chiroque presente, ya. Cordero Navarrete, Cristóbal Trujillo, Cruces Choque, de la Cruz, Quispe, Ormeño, Dueñas Muriel. Mis presentes, dueñas. Sí, sí, joven, ya lo vi. Dueñas Muriel, Ok, Miss. ya. Él es Jordi, ya. Eco Sánchez. Cristóbal, ¿me escuchó? Sí, señorita. Cristóbal Trujillo, llamé. Presente, ya. Cruces Choque, de la Cruz Quispe Ormeño, de Ormeño, Dueña Muriel, ya contestó. Eco Sanchante, Hernández Donaire, Martín Manuel, Guamanica Guay, Presente. Hernández Donaire, presente. Guamanica Guay, Lemasca Flores, León Guerra, Lula Presente, Miss. León Guerra, ya, presente.